Primera de Juan, capítulo 3, hermanos, y vamos a leer los versículos a partir del... Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer... ando yo confundido aquí. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y vamos a hablar de la fe que vence al mundo. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Vamos a leerlo. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Oremos. Padre, esta tarde venimos delante de ti una vez más, Señor, para pedirte que tú bendigas tu palabra. Oramos, Señor, para pedirte que me uses para explicarla, Padre, con sencillez y con claridad, que podamos ser instruidos y edificados a través de este mensaje. Y oramos, Señor, para que tú sigas obrando en nuestras vidas y en cada corazón. Pedimos, Padre, por sabiduría, y también, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La fe que vence al mundo, hermanos. Aquí el apóstol Juan fue quien escribió esta carta, y en los versículos del 1 al 5 él nos habla de la fe que vence al mundo. Debemos notar que él está hablando a los creyentes, son palabras para los cristianos. Y él dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Solo una persona que ha nacido de nuevo y que ha puesto su confianza en Jesús como su Señor y Salvador, cree verdaderamente que Cristo es el Mesías y que verdaderamente proviene de Dios. Ningún incrédulo, ningún inconverso puede creer esta realidad. Lo pueden creer de dientes para afuera, como decimos, pero verdaderamente en su corazón no hay ninguna convicción, ninguna seguridad de que verdaderamente Cristo sea el Hijo de Dios. Esto es algo que solamente se produce en el corazón y en la mente de una persona que se ha arrepentido sinceramente. Dice: todo aquel que ama al que engendró, o sea, a Dios Padre, ¿verdad? De Dios Padre nosotros nacemos a una vida con Jesucristo. Dice: ama también al que ha sido engendrado por él. Una de las características de los verdaderos creyentes es que aman a Dios y en consecuencia también aman a sus hermanos. En el versículo 2 nos dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La palabra dice que ninguna persona puede decir que ama a Dios a quien nunca ha visto y a su vez aborrecer a su hermano que está ahí a un lado. Una de las evidencias de que verdaderamente hemos nacido de nuevo es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, y este amor nos capacita para amarnos los unos a los otros. No debemos olvidar que como iglesia somos la familia de Dios. Ya no somos más extraños entre nosotros. Caminamos al mismo rumbo y estamos aquí ¿para qué? Edificarnos los unos a los otros y dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Por qué el guardar los mandamientos revela que verdaderamente amamos a los hijos de Dios? ¿Se acuerdan de la ley? Vayamos a Éxodo capítulo 20, al principio de la Biblia. ¿Por qué el guardar los mandamientos revela de alguna manera que amamos a Dios y en consecuencia a nuestro prójimo? Bueno,
Porque cuando obedecemos la ley, estamos demostrando obediencia a Dios. Y la obediencia revela amor. El hijo que ama a su padre se somete a él y le obedece. De igual manera, si nosotros amamos a Dios, nos sujetamos a él y guardamos su palabra. No para salvación, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonar nuestros pecados, pero sí para mostrar gratitud y amor. Éxodo capítulo 20. Aquí Dios da los mandamientos o la ley a su pueblo a través de Moisés. Y a partir del capítulo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios demanda que solamente a Él adoremos. No hay otro Dios más que Él para nosotros. Luego el 4, otra ordenanza. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios prohíbe que los hombres hagan imágenes o semejanzas de Dios con el fin de adorarlas. Esto se llama idolatría y es en contra de la voluntad de Dios. Número 5 dice, además de que no debemos hacerlas, que también se nos pide que no nos inclinemos ante ellas. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pues claramente aquí se dice que nuestro pecado tiene consecuencias sobre nuestros hijos muchas veces, hasta la segunda y tercera generación de los que le aborrecen. Hoy en día nos encontramos mucha gente, hermanos, que tienen su fe depositada en las imágenes. A las imágenes, a los cuadros, ellos les llaman Dios, les llaman santos, les rezan, les llevan ofrenda, les piden cosas como si los escucharan, ¿verdad? Y la palabra de Dios lo prohíbe. En primer lugar es atentar directamente contra quién es Dios, el único Dios verdadero, dice la palabra, quien creó todas las cosas, incluido al hombre, con el fin de que éste le adorara, no con el fin de que el hombre entregara su fe a otros objetos que no son Dios. Pero nos encontramos que la gran mayoría aquí en los pueblos y cerca de nuestras casas, pues le rinden homenaje o adoración a las imágenes y a los objetos. Incluso hay personas que usted puede encontrar un cuadro en su casa y dicen que es Diosito, ¿verdad? O incluso pueden tener un Cristo crucificado y ellos tienen la certeza que es Jesús. Pero realmente son imitaciones, porque en primer lugar, en el tiempo que Cristo estuvo aquí en la tierra, no había retratos. Y en segundo lugar, las personas que lo conocieron y lo vieron y que sabían quién era Él realmente, pues hoy en día ya no existen. Y algo curioso es que en toda la Biblia, principalmente en los evangelios, no encontramos que alguien dé características acerca de cómo Cristo era físicamente. Usted puede leer todo el Nuevo Testamento y ninguno de los escritores de los libros toman tiempo para describir cómo Jesucristo era físicamente. En otras palabras, no hay rastro ni manera de saber cómo era Jesús. Entonces nos damos cuenta que lo que vemos ahí pegado a lo que le llaman Cristo, a lo que le llaman Dios, pues son imitaciones, ¿verdad? Y no son el verdadero Dios. Bueno, en el versículo 6 dice, en el 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa tomar el nombre de Jehová en vano? Usar el nombre de Dios en cosas que son, tomar el nombre de Dios a la ligera. Como por ejemplo hoy en día mucha gente hace chistes, ¿verdad? Acerca de Dios. O otros utilizan a Dios para hacer un juramento de algo que verdaderamente no tiene nada que ver con el reino de Dios ni de quién es Dios. Muchas veces encontramos a dos personas alcohólicas o borrachitos y te juro por Dios que mañana me toca a mí pagar las cervezas. O sea, eso no tiene nada que ver con el reino de Dios, ¿verdad?
y mucho menos tiene relación con quién es Dios. Dios es santo y Dios aborrece el pecado. Y su palabra dice que los borrachos y muchas otras cosas o muchas otras personas, clase de personas, no heredarán el reino de los cielos. Entonces tomar el nombre de Dios para ese tipo de cuestiones es pecado, ¿sí? Y Dios lo prohíbe y dice que no dará por inocente al culpable. Luego en el versículo 8 se nos manda a guardar el día de reposo y aquí dice para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En este tiempo, cuando Dios dio los mandamientos, los judíos guardaban el día sábado como el día de reposo, en el cual descansaban de todas las labores que hacían los demás días, y ese día lo dedicaban para tener una comunión especial con Dios. Hoy en día, la iglesia en el Nuevo Testamento y nosotros guardamos el día domingo. ¿Por qué? Porque fue el día en que Cristo resucitó. Y ahora nuestro reposo está en Cristo, porque Él perdonó nuestros pecados, Él nos ha dado vida eterna, ahora vamos al cielo y nuestra paz y nuestra seguridad está solamente en Él. Y esa paz y esa seguridad, pues es nuestro descanso. Hoy descansamos en Cristo, por eso es que guardamos el día domingo para santificarlo. Luego dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en la obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Bueno, el día de reposo realmente es otra enseñanza, pero es un mandamiento que hoy en día se está perdiendo. Generalmente utilizamos el domingo para hacer otras cosas, ¿verdad? Menos para meditar en el Señor. Y bueno, este es otro tema que luego daremos, ¿verdad? Si Dios nos da la oportunidad. Pero continuando con los mandamientos, en el versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Luego dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Volviendo a Primera de Juan. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Decíamos, ¿cómo es que mostramos o demostramos que amamos a nuestros hermanos cuando guardamos los mandamientos de Dios? Bueno, cuando guardamos los mandamientos a Dios, estamos demostrando que nos estamos sometiendo a Dios. Y de esta manera, al guardar los mandamientos, Él regula nuestra convivencia. Él regula nuestras actitudes y nuestro comportamiento hacia los demás, llevándonos a respetar, a amar y a ver por el bien de los demás. Al hacer esto, nosotros mostramos que amamos a Dios y que amamos a nuestro prójimo. Porque como queremos agradar a Dios, respetamos al hermano. Porque como queremos agradar a Dios, proveemos para sus necesidades. Porque como queremos agradar a Dios, estamos dispuestos a perdonar cualquier ofensa que un hermano nos haga. Y de esta manera estamos demostrando que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Luego en el versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Lo hemos dicho repetidas veces, el amor son más que palabras, ¿verdad? Nuestra relación con Dios no se basa en lo que nosotros le digamos a Él, sino que aparte de que debemos adorarlo verbalmente, nuestra relación con Él depende mucho de cuánto nos sometamos a lo que su palabra establece. El amor son más que palabras, el amor se demuestra con nuestros hechos. Dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y quiénes son los que han nacido de Dios? Todo aquel que ha recibido la gracia del nuevo nacimiento y se ha arrepentido sinceramente para seguir a Cristo. Todos ellos son hijos de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo?
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué es tan importante que los creyentes venzamos al mundo? Bueno, porque el mundo se constituye en un enemigo que nos puede debilitar o destruir para que caminemos correctamente en el camino del Señor. ¿Qué es el mundo en estos pasajes? Pues es la tierra que vemos a nuestro alrededor, juntamente con las personas y todo lo que en él hay. Dice, debemos vencer al mundo porque el mundo en este estado caído está influenciado por Satanás y por el pecado. Entre tanto, este se constituye en un enemigo de Dios y de la iglesia. Este mundo, ¿qué nos ofrece? Tentaciones, nos invita a pecar, ¿verdad? Este mundo está influenciado por Satanás, el enemigo de Dios y en consecuencia el enemigo de los creyentes, y tiene como fin debilitarnos en nuestra vida espiritual y hacernos caer para que no caminemos como es debido en el camino del Señor. La lucha del creyente constantemente es contra el mundo, contra el pecado y contra Satanás. Estos son los tres enemigos de Dios y de todo creyente. Entonces Dios nos advierte en su palabra que debemos ser vigilantes y que debemos mantener nuestra mirada en Jesucristo, quien es nuestra fe, para que podamos vencer todos los embates que vienen a nuestra vida a través del mundo. Vamos a leer unos pasajes, hermanos. Vamos a leer San Juan 12, 31. Vamos a demostrar con la Biblia cómo es verdad que el diablo es quien manipula y gobierna a los impíos en este mundo. San Juan 12, 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En este pasaje Jesucristo es quien está hablando y está anunciando que pronto Él iría a morir en la cruz. Y con su sacrificio Él anuncia el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, ¿quién es el príncipe? Satanás, dice, será echado fuera. Nótese que le llama príncipe y no rey. El rey es Dios, el rey es Cristo. Él es soberano y quien gobierna por sobre todas las cosas. Incluso Él tiene autoridad sobre todos los impíos, que son las personas que no han creído en Jesucristo, por sobre los reyes de la tierra, los presidentes, los gobernantes y sobre el mismo diablo. Dios es quien gobierna, pero Él le ha dado cierta autoridad, un poder limitado a Satanás para que Él cumpla o haga su obra en esta tierra. Pero la palabra dice que Él ya ha sido juzgado y Él ha sido vencido. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. Dice Efesios 2, del 1 al 2. Efesios 2, del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dios nos dio vida a través de Cristo, cuando estábamos todavía en nuestros pecados. La palabra dice que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que llegásemos a ser hijos de Dios. Entonces, en el tiempo establecido por Dios, Él nos llamó y nuestro llamamiento fue irresistible y efectivo para hacernos salvos. Pero también en el versículo 2 dice que nosotros vivíamos igual que todos los demás, igual que como vive la gran mayoría que no se ha arrepentido. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo.
amando y persiguiendo las cosas de este mundo, que estas son conforme a ¿quién? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es el príncipe que acabamos de leer en San Juan? Satanás. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que ese espíritu demoníaco es quien manipula las mentes y los corazones de las personas que no han creído en Jesucristo, y los lleva a hacer cosas que son pecado ante los ojos de Dios. Entonces, ¿quién gobierna en este mundo? El príncipe, ¿verdad? Satanás. Y Satanás es el enemigo de Dios y en consecuencia enemigo de los creyentes. ¿Cuál es la misión de Satanás? La palabra dice engañar, matar y destruir. Su ministerio es pretender, no digo lograr porque nunca lo va a conseguir, es pretender que las personas no conozcan la verdad. Su misión es acallar la voz del evangelio. Su tarea es engañar a las multitudes, robándoles su fe, distrayéndolos en las cosas de este mundo para que ellos no pongan su atención en Dios, quien los puede salvar. La palabra lo llama a él como el padre de mentira. Entonces, al ser este su ministerio y al haberse rebelado contra Dios, él es nuestro enemigo. ¿Y él qué quiere de nosotros? Pues distraernos y debilitarnos para que no caminemos bien con Dios. El mundo es la fuente que alimenta los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Llama la atención, hermanos, que la mayoría de las personas nunca piensan en el hecho de que se van a morir y a dónde van a ir después. Y los que sí piensan realmente no tienen ni la menor idea de lo que va a pasar. Hay mucha ignorancia en sus mentes. Hay quienes dicen que no pasa nada, que simplemente se mueren y ahí se desintegran. Yo he estado en funerales de personas que vivieron una vida impía en esta tierra, que verdaderamente nunca mostraron ningún arrepentimiento o un deseo de agradar a Dios. La mayoría de sus actos siempre fueron orientadas a hacer lo malo, eran blasfemos, maldicientes, pecadores, irresponsables con las personas que vivían a su alrededor. Todo esto demostraba que no había nada de amor en él o temor en él respecto a Dios. Y he estado en esta clase de funerales cuando los familiares les están llorando y la gente en su ignorancia todavía se atreven a decir que su alma está descansando con Dios. Allá en la sierra es muy común esto, es que Dios ya lo necesitaba, por eso se lo llevó. Dios no necesita a nadie, Él es Dios, Él es soberano, Él es feliz y Él está completo en sí mismo. Nosotros somos los que necesitamos de Él, pero en ignorancia las personas creen que pueden llegar al cielo sin nunca someter su vida al señorío de Cristo. La palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual los hombres puedan ser salvos, sino es a través de depositar nuestra fe en Jesucristo. El alma que pecare, esa morirá, y si no ha sido perdonada por Cristo o salvada por Cristo, inevitablemente irá al infierno. Entonces, les decía, la mayoría de las personas no teme a Dios y en consecuencia no ama a Dios. ¿Qué ama la gran mayoría? Las cosas de este mundo. Viven para perseguir las cosas de este mundo. ¿Y cuáles son esas cosas? Aquí mismo vamos a leer un pasaje. Primera de Juan. (2:15). Primera de Juan 2:15. No améis al mundo. La Biblia de entrada nos advierte que no debemos amar al mundo. Nuestro corazón no debe estar dividido. Debe estar centrado en amar a aquel que nos salvó, a Cristo. Nuestro corazón completo debe ser de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguien vive para perseguir u obtener las cosas de este mundo, la palabra expresa que el amor de Dios no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo, ¿qué quiere conseguir? Robar nuestra santidad y en consecuencia quitarnos nuestra paz, dañar nuestra relación con Dios, porque este mundo que ofrece pecado, ¿verdad? Este mundo se rebela constantemente contra Dios y quiere debilitar nuestra vida espiritual. Y pues, ¿cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuáles son los deseos de los ojos? Hoy la gente quiere ser exitosa, hoy la gente quiere tener muchas propiedades, hoy la gente vive para sentirse bien, para obtener placer. Eso es idolatría. Hacemos de nosotros mismos un Dios en el cual siempre queremos rendirle homenaje, dándole todo lo que nuestro corazón pide. Nuestro corazón siempre quiere satisfacer sus deseos, ya no necesidades. Siempre quiere estar bien, pero no. Nuestro corazón ha sido criado para amar y adorar a Dios. No hemos sido criados ni puestos aquí para satisfacer nuestros deseos ni hacer nuestra voluntad, sino para someternos a Dios y hacer la voluntad de Él. Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Eso no quiere decir, hermanos, que no podamos disfrutar nada que Dios nos ofrece en este mundo. La Biblia dice, todo lo que hagamos debe hacerse para la gloria de Dios. Nuestra vida debe ser una constante gratitud en la que nosotros podemos admirar y deleitarnos en todas aquellas cosas que no son gravosas a la santidad de Dios y disfrutarlas con agradecimiento. Entonces, la fe que vence al mundo, hermanos, es Cristo, y esa es nuestra confianza y nuestra seguridad. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nótese que los únicos que son llamados a vencer al mundo y en consecuencia capacitados son los hijos de Dios, que son aquellos que tienen su fe depositada en Jesucristo. Jesucristo venció en la cruz del Calvario y Él es nuestra victoria ahora. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ninguna persona que haya nacido de nuevo o que se haya arrepentido es capaz de sobreponerse a las tentaciones y a los deseos de este mundo. ¿Por qué? Porque viven en un estado en el que son entregados y seducidos por todas estas vanidades y por todas estas tentaciones. Ciertamente, hermanos, todos como creyentes pasamos por etapas en las que podemos sentirnos frágiles en nuestra fe o débiles en nuestra fe. Incluso un cristiano también puede caer en pecado. Incluso puede caer gravemente en un pecado. Pero la evidencia de que verdaderamente tiene fe es que nunca la pierde. Siempre va a poseer una fe, aunque sea débil, aunque sea poquita, pero siempre va a estar ahí. El Espíritu de Dios operando en su corazón para arrepentimiento y restauración. Y en ese proceso muchos podemos caer e incluso pecar, pero la evidencia de que verdaderamente nos hemos arrepentido es que tarde que temprano Dios nos va a restaurar. Dios va a traer arrepentimiento, Dios nos va a mostrar su disciplina y a su debido tiempo nos va a restaurar y nos va a encaminar por el camino verdadero. A diferencia de un apóstata, apóstata es aquella persona que por un tiempo participó en la iglesia y conoció las verdades, pero cayó y se apartó. La diferencia es que este apóstata que nunca fue creyente es que nunca se reivindica. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en su corazón.
Estas personas no vencen al mundo, solamente aquellos que tienen su confianza puesta en Jesucristo, porque Jesucristo es quien nos guarda, quien nos sostiene y quien nos anima a seguir adelante. Primera de Juan 4:4, bueno, San Juan 16:11, otra cita. San Juan 16:11. Perdón, San Juan 16:33. Esa fe que vence al mundo, hermanos, nos ha sido dada a través de Jesucristo. Jesucristo guarda nuestros corazones, Él guarda nuestro depósito hasta el final, hasta cumplir el propósito para el cual Él murió por nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Darnos vida eterna y un día llevarnos a morar con Él por toda la eternidad. El sacrificio de Cristo es efectivo y verdadero para todos los verdaderos creyentes. Si verdaderamente nuestra fe descansa en Él, vamos camino al cielo. No tiene por qué haber dudas en nuestros corazones. A veces las tentaciones, el pecado, las debilidades, los problemas nos hacen dudar, pero la palabra dice que Él es fiel y verdadero, y Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros y lo llevará a feliz término. San Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he